siempre tenían características económicas muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver las características como un repasito, ¿no? A lo que hemos hecho anteriormente. Las características eran que, por ejemplo, acumulaban lo que vienen a ser los metales preciosos, ¿no? Acumulación de metales preciosos, el oro, la plata. También ejercían un monopolio en cuanto a la actividad comercial, monopolio comercial. Ahora solamente podían funcionar algunos puertos exclusivos, ¿sí? Y habían dos instituciones que controlaban de alguna forma lo que viene a ser el comercio, dos instituciones. Una ubicada en España, que es la Casa de Contratación, ¿no? De Sevilla, España, y otra institución que se encargaba de vigilar y controlar el comercio y asuntos legales en nuestro territorio, que era el Tribunal del Consulado de Lima, ¿sí? Instituciones, tanto en España como en el Virreinato, que se encargaban de controlar el aspecto comercial. También dijimos que habían impuestos en esta época, como el alcabala, impuesto a la compra y venta de mercancías, el almojarifazgo, un impuesto aduanero, el quinto real, un impuesto, la quinta parte de todos los metales que tú extraías, se lo tenías que dar a la corona española, y las averías era un impuesto que se pagaba para tener protección ante los continuos asaltos que había en alta mar. Los piratas y los corsarios eran muy típicos que hacían estos asaltos. Después hay otros impuestos, jovencitos. Ahora sí, estamos empezando ya con la clase para el día de hoy. Había un impuesto que se cobraba por la acuñación de metales preciosos, que era el cobo, acuñación de monedas, ¿sí? Un lingote lo convertían en monedas, eso era el cobo. La mesada. La mesada es un impuesto aplicado a los cargos eclesiásticos. Es decir, jovencitos, si ustedes ocupaban un cargo en la iglesia, tenían que pagar mesada, ¿sí? También estaba el impuesto de la media annata, que afectaba los sueldos de los funcionarios públicos, media annata. Y estaba el impuesto de la composición, que era para legalizar las tierras invadidas por los españoles. Los españoles pagaban composición y se adueñaban de esos territorios. También hay un impuesto, jóvenes, que España cobra en caso de encontrarse en guerra, pide que la colonia americana lo respalde económicamente a través de la derrama. Un impuesto para financiar las guerras de España. Ahora, formas de explotación que van a ver en este momento. Bueno, España creó muchas formas de explotación, jovencitos. Una de esas formas de explotación fue la mita minera. Obligaban a las personas a ir a trabajar a las minas, a la extracción del oro y la plata. La mina más grande de plata, te contaré en ese momento, era la mina de plata de Potosí, ubicada en una región, jóvenes, ubicada en una región llamada, nada menos, que el Alto Perú, ¿sí? El Alto Perú. Sí, Cristel, acá nos preguntas si el impuesto era obligatorio. Claro, había sectores que tenían que pagar obligatoriamente los impuestos, ¿no? Diversos sectores, ¿no? Está, por ejemplo, los dueños de minas, están los trabajadores, están los fieles a la iglesia que tenían que pagar diezmos, primicias. Sí, son de carácter obligatorio, por eso el término de impuesto, ¿no? Te lo imponen, ¿no? Tú tienes que pagar. Ahora, el caso del... Bueno, ¿qué pasa con los que no pagaban? Nos preguntan acá. ¿Qué pasa con los que no pagan un impuesto en la actualidad? Tienen algún tipo de sanción, ¿cierto? ¿No? Y hay sanciones de tipo administrativas hasta sanciones de tipo legal, ¿no? Entonces, no, en ese momento también había ciertamente sanciones parecidas, ¿no? En cuanto, de repente, si alguien se niega a pagar un impuesto, ¿no? De comprar y vender, no va a poder comprar y vender, ¿no? Así de simple, ¿no? No puede hacer la actividad de compra y venta si no paga alcabala, por ejemplo. O si no paga el mojarifazgo, no va a poder exportar ni importar, ¿no? Entonces, son las sanciones cuando no se pagan los impuestos. Había una mina, jóvenes, en el Perú, de donde se extraía un componente químico llamado mercurio. Era la mina de Huancavelica. Los de esa época le llamaban a la mina de Huancavelica, le llamaban al mercurio, le llamaban azogue.
y supuestamente el azogue era pues un metal, ¿no? Que era pues utilizado para la extracción de oro y plata, ¿no? No era un metal precioso el azogue, pero era utilizado para la extracción de oro y plata, por eso que era muy cotizado también. Lo malo es que causaba la muerte de mucha gente porque era muy tóxico ese mineral. ¿Mm? Jovencitos, y si nos preguntan un examen de admisión, ¿qué otros tipos de mitas o trabajos existían en esa época? Pues vamos a responder que existía la mita de plaza en las construcciones públicas, estaba la mita obrajera en los talleres artesanales, ¿no? El que trabajaba en un taller tenía que confeccionar. Y también estaba el yanaconaje, que era un tipo de trabajo como campesino. Es decir, el yanacona o campesino tenía que ser un sirviente para los grandes hacendados que poseían muchas tierras en la época virreinal y que por lo general eran españoles, ¿no? Entonces el yanaconaje es un tipo de explotación en el campo, ¿no? Las mitas, en cambio, eran tipo de explotación en las mineras, en los centros de construcción y también en los talleres artesanales. ¿Sí? ¿Cómo era la sociedad virreinal, jóvenes? Bueno, la sociedad virreinal de esa época era, sin duda, bastante discriminatoria, bastante diferenciada, no solamente por el color de piel, sino por el estatus también al cual pertenecían, ¿no? Por ejemplo, un español se discriminaba con un criollo, ¿no? Y los dos eran españoles, solamente que el criollo había nacido en América y eso le pareciera, le restara, ¿no? El poder y prestigio que tenían, ¿no? En este caso, los españoles nacidos en Europa, ¿no? Ahora, vamos a ver las categorías que hay ahí, pero no se olviden que la sociedad virreinal, como dice acá en la información, es una sociedad de carácter estamental, ¿ya? Una sociedad de carácter estamental. Y en esta sociedad de carácter estamental había divisiones, ¿no? Había un tipo de estado, de gobierno para los indios y había otro para los españoles. Pues había una república de indios y una república de españoles. Y había un sistema de castas, ¿no? Castas, decir, ¿no? Por así decirlo, de grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, los españoles correspondían a la casta de los peninsulares, aquellos que nacían en la península ibérica, España, y tenían todo el poder, ¿no? En el virreinato peruano. A su vez estaban también los criollos indianos, descendientes de los españoles, nacidos en el Perú. Los indianos jóvenes eran, pues, sin duda, personas, ¿no? Que tenían menos derechos que el español, pero sí más derechos que un mestizo, por ejemplo, ¿no? Ahora, el mestizo era un hijo de un español y una indígena, ¿no? Y esto es una particularidad. La mayor parte de la población, con el pasar de los años, se convirtió justamente en mestiza, ¿no? Nuestro país es abundante el mestizaje, jóvenes, ¿sí? Es abundante el mestizaje. Bueno, ¿qué más? También, en este caso, aparte de lo que estamos dialogando, ¿no? En cuanto a lo que es el mestizaje, vemos lo siguiente, ¿no? Vemos que está también los criollos o indianos, descendientes de españoles nacidos en el Perú, el mestizo, el hijo del español e indígena, el indígena, un hombre nativo de América, el mulato, hijo del español y una mujer esclava proveniente del África, que los españoles le llamaban, ¿no? Negros, ¿no? Zambos, que eran hijos de indígenas y hombres africanos, y los negros, término despectivo que usó siempre España para mencionar a los africanos. Los negros eran esclavos traídos, capturados desde el África, ¿sí? Ahora, esta sociedad, vemos ahí algunas pinturas que nos refleja cómo era la sociedad. Por ejemplo, vemos en la parte izquierda a personas peninsulares y también personas criollas, ¿no? Blancos. Y acá vemos el mestizaje, ¿no? El mestizaje de un español y una mujer de los Andes. Bueno, acá también vemos que la nobleza española,
y la nobleza criolla evitaba que el patrimonio familiar se dividiera a través del mayorazgo. El mayorazgo, jóvenes, es una figura legal que consiste en la herencia al hijo mayor, ¿no? En vez de que la propiedad española pase a terceros, las familias de esa época, ¿no?, daban este derecho de mayorazgo para heredar sus tierras a sus hijos y así sucesivamente, y de esa manera evitar que su patrimonio, sus tierras, se pierdan, ¿no?, en otras personas, ¿no? Ahora, también, jóvenes, uno que vino en un examen de admisión, una pregunta, es con respecto a qué generó la disminución de población en nuestro país. La respuesta que dio San Marcos en 2 oportunidades fue las nuevas enfermedades traídas por los europeos. Estas enfermedades diezmaron a la población indígena. Diezmarlo quiere decir, pues, no, disminuirlo, ¿no? De más de 12 millones de habitantes que tenía el Tahuantinsuyo, las epidemias, las pandemias, los virus que trajeron los europeos generaron la baja demográfica de la población, llegando incluso a tener población de hasta 1 millón de personas. O sea, millones de personas murieron producto de estas terribles enfermedades, ¿no? Y acuérdate que en ese contexto no había, pues, ¿no?, ni siquiera vacunas, ni antibióticos, nada por el estilo, ¿no? Por eso es que bajó bastante la población. También, jóvenes, los españoles se encargaban de extirpar la cultura religiosa andina. Esto se hizo a través de la extirpación de idolatrías. Los españoles trataron de acabar con la religión ancestral andina, ¿no? Es decir, veían con malos ojos que en el Perú todavía se siga adorando al sol, o se siga adorando a las montañas o a la tierra. Entonces, ante esos jóvenes, España va a practicar la extirpación de idolatrías, que vale decir buscar que el indígena deje su cultura andina de adoración a sus huacas, ¿no? Y más bien pase a ser cristianizado, ¿no? Evangelizado, diríamos también, ¿no? ¿Sí? Ahora, ha habido grupos en esta época, jovencitos, que se han opuesto a este tipo de conducta española, de, digámoslo así, que de forma muy prepotente quería que tú te conviertas en cristiano, ¿no? Entonces surgió un movimiento ayacuchano llamado el Taqui Oncoy. Este movimiento del Taqui Oncoy fue un movimiento de resistencia cultural que consistió en que se oponían jóvenes a que la religión europea se implante, y que más bien pedían de que la religión andina recupere su valor que anteriormente tenía, ¿no? Juan Chocne, desde Ayacucho, que era el líder de esta organización, buscó luchar a nivel ideológico contra la influencia europea en cuanto a tema de religión, ¿no? Y promovieron el retorno a las huacas andinas, ¿no? Adorar a sus dioses andinos. Jóvenes, otra cosa también, digámoslo así, detestable que trajeron los europeos a nuestro territorio nacional, y digo detestable porque no creo que nadie esté de acuerdo con la esclavitud, ¿no? Acá a los esclavos se les marginaba terriblemente, eran seres humanos traídos desde el África, considerándolos como bestias de carga, los traían y los vendían, ¿no?, en los diferentes mercados limeños. Y pobre la gente, pues, ¿no?, afroamericana, ¿no?, que llegaba y era masacrada, torturada, ¿no? Y los esclavos tenían diferentes valores, diferentes precios de acuerdo a la habilidad que tenían. Por ejemplo, había esclavos que sabían hablar el idioma español y les llamaban esclavos ladinos. Había esclavos que sabían de repente tener mayor fuerza de trabajo, ¿no? Habían otros esclavos que no hablaban español, era un esclavo sin conocer el idioma español, le llamaban esclavos bozales. Todo este tipo de esclavitud había en la época colonial.
Ya te imaginarás que un esclavo, al ser tan maltratado por parte de los españoles, los esclavos van a optar por fugarse, ¿ya? Muchos de ellos se van a fugar, se van a ir para cuidar, ¿no? Su integridad. El esclavo que fugó se le llama cimarrón, jóvenes. No se olviden, cimarrón es el esclavo fugitivo. Lo menciono porque ha sido pregunta de examen de admisión. Igual también preguntaron dónde se esconden los cimarrones. Se esconden en las palenques, ¿no? Se cuidan de ser capturados, ¿no? Nuevamente por los dueños, supuestamente, ¿no? De ellos, ¿no? Bueno, sigamos acá. Miren las comidas que alguna vez debes haber probado, ¿no? Miren esas comidas. ¿De qué origen tiene? Tan sabroso que es el anticucho peruano, tan amena que es una fiesta donde la gente baila al son del cajón, ¿no? Bueno, son costumbres que vienen del África, jóvenes, ¿sí? Son costumbres que vienen del África. Y, bueno, ¿quién no ha degustado esos famosos platillos, ¿no? Obviamente que la cultura es todo aporte humano, inclusive la parte gastronómica, ¿no? Bien. Autoridades, jóvenes, vamos a la parte política, ¿sí? Bueno, Cristel, antes de pasar a la parte política, Cristel me dice, profesor, ¿cuál es el objetivo que tuvo la implantación de la Santa Inquisición en el Perú? Bueno, Cristel, el objetivo era perseguir a aquellos opositores al cristianismo, ¿no? Aquellos que habían desobedecido, desacatado el cristianismo, ¿no? Y es una forma de represión contra aquellas personas que no coinciden con ese pensamiento cristiano, ¿no? Esa era la intención de la Santa Inquisición, ¿no? Y sus castigos horrendos que había. Más adelante en la clase de hoy tenemos información más abundante al respecto. Autoridades españolas, jovencitos. Vamos a hablar del rey. El rey, por ejemplo, dicta en este caso órdenes reales, se le llama reales cédulas, que son leyes que se tienen que acatar porque el rey así lo designa. Ahora también encontramos, ¿no?, el derecho a regio patronato. El derecho a regio patronato, jóvenes, consiste en que el rey puede decidir qué autoridad religiosa va a ir a América a, ¿no?, ejercer el cargo de cardenal, de obispo, ¿no? O sea, tiene derecho a elegir autoridades religiosas. Ese derecho lo tiene el rey. Otro, el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es la institución que está conformada por varios miembros encargada de diseñar las leyes para la colonia. También se encarga de proponer quién puede ser el virrey para el Perú. Y cuando el virrey retorna a España, el Consejo de Indias le va a realizar un juicio para saber cómo le había ido en su gobierno. Eso se conoce como el juicio de residencia, ¿ya? Esas son las atribuciones que tiene el Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias, jóvenes, es algo así parecido como el Consejo de Ministros que tiene el actual presidente del Perú, ¿no? Sus ministros son sus asesores, ¿no? En cambio, en España, el rey se asesoraba con su Consejo de Indias. Autoridades en la colonia, jóvenes. Ahí encontramos el virrey, máxima autoridad colonial. En caso de que falleciera, jóvenes, en caso de que falleciera el virrey, se dice que sería reemplazado por un tribunal de justicia llamado la Real Audiencia, ¿sí? En caso que falleciera. Pero también hay que saber que el virrey puede escribir su testamento o sus memorias, como también se le conoce, ¿no? Y ese testamento se llamaba el pliego de mortaja. Con lo cual, en caso de fallecimiento, el virrey puede por ahí sugerir a tal persona elegirle en su reemplazo.
Bueno, y también encontramos otras instituciones como la Real Audiencia, que es el máximo tribunal de justicia en el Perú, conformada por jueces que se les llamaba oidores en esa época. Nicole nos hace una interesante pregunta, profesor, ¿y estas autoridades políticas quién las elegía? Bueno, te diré, Nicole, en esta época no existe elecciones presidenciales ni congresales, nada por el estilo. Todos son cargos de confianza, ¿no? Es decir, el rey elige a quién poner de virrey, el rey elige a quién poner de juez, son cargos que vienen desde España, ¿no? Acá no se elige a nadie de ellos, ¿no? No es como ahora que, bueno, querramos o no, elegimos, ¿no?, a quien nos gobierna, ¿no? En esa época no era así. Jóvenes, y si me preguntan por ahí, ¿qué es un corregimiento? Mi respuesta será que un corregimiento era, pues, una provincia virreinal en la cual los corregidores cobraban el tributo indígena y organizaban el trabajo llamado la mita. Esto contaba con el apoyo de los caciques. El cacique era un noble indígena que colaboraba con el corregidor para hacer una serie de actividades dentro de los corregimientos, ¿no? Y también, jóvenes, algo que les molestaba a los indígenas, aparte de lo abusivo que eran los corregidores, algo que les molestaba también es que les obligaban a comprar mercancías. Por ejemplo, en este caso, habían españoles que no vendían sus mercancías y de esa manera obligaban a que los indígenas comprasen esas mercancías contra su voluntad muchas veces. Entonces, por esa razón, jovencitos, es que los corregimientos eran odiados porque había obligación de comprar las mercancías, ¿no? Esas mercancías obligatorias se llamaban repartos mercantiles, como dice ahí en la diapositiva, jóvenes. Y hay una institución que hasta ahora sigue, y esa institución que hasta ahora sigue, que tú la conoces muy bien, es la municipalidad. De repente alguien ha ido a pasear al centro de Lima, conoce la municipalidad de Lima, y ahí podemos ver que la municipalidad de Lima, en la época virreinal, se llamaba cabildo, jóvenes, ¿sí? En la época virreinal se llamaba el cabildo. Después cambia, pues, ¿no? Después cambia, digámoslo así, su nombre, ¿no? Actualmente se llama Municipalidad de Lima Metropolitana. Nayomi, el máximo administrador de la colonia, el máximo, o sea, acá en el virreinato era el virrey, definitivamente, ¿no? Y el que está por encima del virrey es el rey de España, allá en Europa, ¿no? Pero quien se encarga de administrar, es decir, de gerenciar el virreinato, es el Consejo de Indias, ¿no? Jovencitos, la cultura, ¿cómo era la cultura en esa época? La cultura en esa época era, lamentablemente, para un pequeño sector nada más, era muy elitista. Solamente se podían educar algunas personas nada más, ¿no?, que tuvieran mucho poder económico. Abusaban del memorismo, todo hay que aprender de memoria, decían en esta época. Y era muy religiosa. Esto quiere decir, jóvenes, era sumamente dogmática, muy religiosa, ¿no? La ciencia estaba, digamos, rezagada, y más lo que priorizaban, jóvenes, más lo que priorizaban eran los aspectos, repito, religiosos, ¿sí? Eso es lo que más priorizaban en este contexto. Bueno, los colegios que existían en ese momento, había colegios menores donde se enseñaban las primeras letras a los estudiantes, colegios mayores que eran exclusivos para españoles y criollos, donde había una educación superior, ¿no?, como lo que hoy en día sería una universidad, ¿no? Y también existieron colegios para caciques. Estos colegios para caciques estaban reservados para la nobleza indígena. Cumplían la labor de nexo de explotación hacia los indígenas. Claro, los indígenas tenían que hacer caso a un corregidor, y el corregidor mandaba a los caciques de la zona a estudiar en estos colegios para que puedan servir también como apoyo en la gestión, ¿no?, que está realizando el corregidor, ¿no? Todos estos colegios menores, mayores, para caciques,
estuvieron administrados por una orden religiosa llamada los jesuitas, ¿sí? Y entonces los jesuitas era una orden religiosa muy poderosa, tanto en Lima como en provincias. ¿Sí? Ahora, tú vas a estudiar en San Marcos, ¿sí o no? Naomi va a estudiar en San Marcos, ahí está, miren. Esto fue pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿no? ¿Quiénes se encargaron de gestionar la fundación de esta prestigiosa casa de estudio? Porque solamente podían estudiar los españoles y criollos nobles, nada más. Miren, solamente ellos podían estudiar en San Marcos en aquella época. San Marcos se fundó gracias a la iniciativa de Fray Tomás de San Martín, así se llamaba un cura dominico, que va a gestionar la creación de esta casa de estudios, ¿ya? Que actualmente es San Marcos, ¿no? Y el 12 de mayo de 1551 se da la autorización para que surja la universidad, ¿no? San Marcos desde esa época hasta la actualidad, pues, ¿no? No solamente es la universidad más antigua de nuestro país, sino también el que podríamos decir más investiga a nivel nacional, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser ciencias, ¿no? Pero recordarle a los jóvenes que San Marcos del siglo XVI, San Marcos de esta época virreinal, era un centro de estudio que solamente enseñaba teología y solamente podían prepararse algunas personas de la élite y obviamente eran los maestros todos sacerdotes, ¿no? Bueno, acá hay otras universidades que se formaron también. La San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, la San Antonio de Abad en el Cusco y la San Agustín en Arequipa, jovencitos. Y jóvenes, el arte no puede estar al margen de lo que estamos hablando, tiene que haber arte también. Ahí está la escultura, por ejemplo, mira, una escultura funeraria, ¿no? Ahí esa escultura es el arquero de la muerte, esta escultura que vemos a la izquierda. Su principal representante de esta corriente artística fue Baltasar Gavilán, en escultura. Pero si nos pregunta el examen de admisión quién destacó en pintura, en arte, digamos, con lienzos, con pinturas, sería pues en este caso Diego Quispetito, ¿no? El cusqueño Diego Quispetito representará a la escuela cusqueña en pinturas, ¿no? Ahora miren por acá un retrato también, ¿no? De algunas personas, ¿no? De origen europeo, en este caso, lo digo por la tonalidad de la piel, tal vez, ¿no? Pero con atuendos andinos, ¿no? Entonces, hay como que está tratando de reflejar ello, ¿no? Reflejando hay una fusión entre lo europeo y lo andino en esta imagen, ¿no? Jóvenes, en arquitectura, seguro que has ido a pasear por el centro de Lima, conoces la Plaza de Toros de Hacho, ¿no? Una afición que trajeron los europeos es la corrida de toros. O también, de repente, has entrado a la iglesia de San Francisco y has visitado las catacumbas, ¿no? Que eran unos cementerios subterráneos que habían, ¿no? O has entrado a la Catedral de Lima, de repente por ahí a escuchar misa. O si no, te has ido a dar un paseo en el Parque de las Aguas, en el RIMAC, o Paseo de las Aguas, como se le conoce también, ¿no? Esto es un poco para que ustedes vean en imágenes, jóvenes, cómo eran las construcciones de aquella época, ¿no? Que hasta ahora perduran, ¿no? Hasta ahora perduran. Jóvenes, también antes no había cementerios y a las personas que fallecían se les enterraba al interior de las iglesias. Pero cuando ya rebalsó la demanda de personas que estaban siendo enterradas en las iglesias, pasaron a ser enterrados en cementerios enormes, como el caso del Presbítero Maestro. Cementerio Presbítero Maestro es un cementerio que sería el que va a alojar a la gran cantidad de fallecidos de la época colonial, ¿no? Actualmente te comentaré, el cementerio es al mismo tiempo un museo, ¿no? Que tú puedes, si gustas, visitarlo, ¿no? No te es muy difícil llegar, está en un paradero del tren eléctrico, línea 1, está en el paradero justamente Presbítero Maestro. Y bueno, pues puedes conocer el cementerio más grande, espacioso de nuestro país, donde prácticamente se dio su construcción a inicios del virreinato, ¿no? A finales del virreinato.
Me preguntan si es gratis la entrada al cementerio. Gratis sí, pero creo que para el museo sí se tiene un costo, ¿ya? Tiene un costo. Porque hay guías y todo ello, ¿no? Pero hay que estar atento por internet, porque hay un día al año que todos los museos son gratis, ¿no? Para incentivar el turismo a los museos, ¿no? Jóvenes, ahí vemos el Templo de la Merced, un templo ubicado en el centro de Lima y que tiene un estilo europeo conocido como el estilo barroco, ¿no? ¿Qué más? Encontramos también un joven, o hace un rato un estudiante me preguntó, profesor, la Inquisición, ¿no? Bueno, acá está la Inquisición, dice, durante el virreinato, la Inquisición persiguió y castigó a los herejes. Así le llamaban los españoles a los que habían sido malos cristianos, ¿no? Los herejes. El virreinato no permitía que miembros de religiones ajenas a la católica entren en el territorio. ¿Sí? Repito, ¿no? En el virreinato no se permitía que miembros de religiones ajenas a la católica entren al territorio. Es decir, si de repente por ahí alguien es de profesa una religión distinta a la católica, pues simplemente no se permitía que llegaran al virreinato. Y si por ahí hacía un acto de idolatría, ¿no? También eran llevados y castigados, torturados ¿no? En el tribunal, ¿no? Era un mecanismo digamos, atemorizar a la población, ¿no? Con castigos religiosos, ¿no? Cristel, no, a los indígenas no se le llevaba a la Santa Inquisición, solamente a los españoles, Cristel. Los indígenas no fueron a la Santa Inquisición porque no se les consideraba cristianos. Solamente los cristianos eran los españoles o criollos, ¿no? Extranjeros que sí habían sido bautizados en el cristianismo. Acá vemos más imágenes de cómo era el tribunal de la Santa Inquisición. Terrible, ¿no? Y jóvenes, entramos al subtema final, que es las reformas borbónicas, ¿sí? Te comentaré que las reformas borbónicas no es un tema distinto al virreinato, sino es un tema que está dentro del virreinato, ¿sí? Te va a ser muy fácil aprenderlo, ¿sí? Presta muchísima atención. El virreinato se formó en 1542, como ya lo hemos visto la clase anterior. Sin embargo, para los años 1700, que viene a ser siglo XVIII, jóvenes, en el siglo XVIII el virreinato va a sufrir modificaciones. Y esto se debió a que también van a haber cambios en Europa. La anterior familia que gobernaba España, que eran los Habsburgo, van a ser desplazados por una nueva familia que va a gobernar España, que son los Borbones. Esto fue a raíz de una guerra que hubo en Europa. Lo cierto es que cuando los Borbones toman el control político, van a hacer unas reformas que afectarán a las colonias americanas, ¿no? Y a esas reformas llevan el título de borbónicas, ¿no? Por ser los Borbones quienes los van a realizar. Definición de las reformas borbónicas. Fue un proceso de cambios promovidos por la dinastía Borbón para mejorar la administración política y la recaudación de riquezas. Esa sería la definición, ¿no? Claro, España va a hacer esto con la intención de poder, ¿no? Mejorar su administración colonial. Así es, para centrar el poder a favor de España, ¿no? Causas. Las causas del por qué se dieron las reformas borbónicas. Bueno, una causa, la corona española busca un mayor aprovechamiento de las colonias, ¿ya? Otra causa, España busca recuperar su influencia política y militar, que había, por cierto, tenido hace muchos años atrás y que ya la estaba perdiendo. 3, mejorar la administración colonial y frenar la corrupción, ¿sí? Esa era la intención del por qué se estaba formando, en este caso, aplicando las reformas en nuestro país. ¿Sí? Un antecedente que no nos debemos olvidar, jóvenes, es quién gobernaba antes de los Borbones, quién gobernaba en España. Bueno, España había sido gobernada por la familia de los Habsburgo. Los Habsburgo durante muchos años estuvieron en el control de la política. Pero resulta que el rey Carlos II debería haber tenido familia para heredar a sus hijos
el reino español, ¿no? Sin embargo, jóvenes, esto no sucedió y Carlos II, apodado el hechizado, porque era un hombre que no tenía familia, murió sin dejar heredero. Y esto fue un pretexto para que su sobrino francés de la familia Borbón asumió el poder, proclamándose como Felipe V, ¿no? Ahora, Felipe V, rey de España, pregunto, ¿Habsburgo o Borbón? A ver, ¿qué respondes ahí? ¿Habsburgo o Borbón? A ver, ¿Felipe V es Habsburgo o Borbón? Muy bien, Nicole. Muy bien. ¿Y quién fue el último rey Habsburgo? En España, Carlos II. Muy bien, Yamile. Claro, ¿no? O sea, su reemplazo fue Felipe V, ¿no? Uh-huh. Bien, la Guerra de Sucesión Española, jóvenes. En la Guerra de Sucesión Española, esta guerra se va a dar entre 1700 a 1713, donde en esta guerra se va a buscar quién va a reemplazar a Carlos II en el trono. Esta guerra terminó con la victoria de la familia de los Borbones y también con Inglaterra como gran vencedor, ¿no? Inglaterra y sus aliados se oponen a la posible unión, dice, de Francia y España, ¿no? Pese a eso, hubo cierto grado de afinidad entre Francia y España, porque el rey francés, ¿no? Es de la dinastía Borbón, igual que la dinastía que va a gobernar España, ¿no? Jóvenes, ¿cuáles fueron las reformas económicas que se plantearon desde España con respecto al Perú? Primero, los españoles permitieron el comercio de gran cantidad de mercancías con los navíos de permiso y los navíos de registro. Estos navíos eran barcos enormes donde Inglaterra comercializaba con las colonias españolas, ¿sí? También otra cosa que, digamos, fue grave es que los españoles, ¿no?, de las reformas borbónicas, los Borbones, permitieron que Inglaterra trafique con la compra y venta de mercancías humanas, es decir, para los ingleses un esclavo es una mercancía, entonces les van a abrir un derecho a que puedan comercializar esclavos sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Y eso es con el derecho de asiento. Ajá, comercio de esclavos. Ajá. Bien, y también vemos acá, jóvenes, en el mapa, que Inglaterra va a empezar a controlar nada menos que un lugar estratégico para la economía, en donde estoy señalando el puntito, pueden ver ustedes por acá, acá se encuentra la ciudad de Gibraltar, y en esa zona España tiene pues predominancia, y basta que un barco cruce, ¿no?, esta región entre Marruecos y España, pues puede haber un conato de guerra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón, jovencitos, por la cual España se apodera, ¿no? Inglaterra, perdón, se apodera del estrecho de Gibraltar que se encuentra ubicado en España, ¿no? Para poder controlar el comercio entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, ¿no? Y va a monopolizar esa región, ¿no? ¿Qué más? Otras reformas, a ver, vamos a ver. Aumentan los impuestos. Miren, eso también es algo terrible, ¿no? Aumenta el impuesto de la cabala, impuesto a la compra y venta. Aumenta el décimo real, es decir, impuesto a las ventas de minerales. En cuanto a las aduanas terrestres, se dio más recaudación de dinero. Como sea, querían explotar a la población peruana, ¿no?, para que la población peruana mande tributos a España y España, pues, nuevamente vuelva a ser la potencia que había sido en otros años, ¿no? Así que el rey español declara el libre comercio entre España y sus colonias. Se aperturan nuevos puertos en España y las colonias americanas. El puerto del Callao
dejó de ser el más importante. Claro, eso es cierto, dejó de ser más importante porque estaría siendo superado por otros puertos latinos como Buenos Aires, como Caracas, como Guayaquil, entre otros, ¿no? Reformas políticas. Carlos III, que ahí vemos su foto, Carlos III realizó las principales reformas borbónicas, este sujeto que está acá, ¿no? Fue el principal representante del despotismo ilustrado, ¿sí? Así se le conoce a esta ideología donde los gobernantes son déspotas, pero al mismo tiempo aplican conocimientos de la ilustración. Impuso su autoridad del rey sobre la nobleza, la burguesía y el clero. Van a crear nuevos virreinatos, jóvenes. Miren, 2 virreinatos nuevos que se suman, Virreinato de Nueva Granada y Virreinato de Río de la Plata, y 2 capitanías, una en Venezuela y otra ubicada en Chile, ¿no? Esto para detener un poco el asalto de los piratas y corsarios, y también para frenar el contrabando que había. Jóvenes, en esa época también los corregimientos solían ser lugares donde se cometían múltiples abusos contra la población, y estos corregimientos fueron reemplazados por otra figura llamada las intendencias. Es así como surgen intendencias en Trujillo, en Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma y Puno. ¿Sí? También, jóvenes, se da el Tratado de San Ildefonso. España entregó parte de la Amazonía, ¿no?, a Portugal a cambio de la provincia de Sacramento, que actualmente es el país de Uruguay, ¿no? ¿Sí? Abraham nos dice, profesor, ¿por qué son capitanías Chile y Venezuela? Se refiere, Abraham, es que en esos lugares había la necesidad de colocar un militar en el gobierno, y por esa, ¿sí?, por esa razón es que se va a dar, ¿no? Se va a dar esa necesidad. Entonces, jovencitos, esa es una de las razones por que se instalan capitanías en Venezuela y Chile, porque eran lugares muy conflictivos donde había un militar que va a dirigir la capitanía. Y también con eso frenaban el contrabando que había. En cambio, en los lugares donde no había tantos tumultos, eran virreinatos los que gobernaban, ¿sí? También, jóvenes, el rey español va a ordenar que se expulse a la orden de los jesuitas del Perú, a lo cual el rey Carlos III ordena al virrey Manuel Amat a que expulsen del Perú a los jesuitas, y los jesuitas son expulsados. Pero esto causó un grave problema a nivel educativo porque los jesuitas controlaban múltiples centros de estudio. Ante esa crisis educativa promovida por la expulsión de estos jesuitas, el gobierno peruano decide construir el Convictorio de San Carlos. Convictorio de San Carlos viene a ser un gran colegio, prestigioso colegio mayor que está ubicado en el centro de Lima y que actualmente pues le pertenece, ¿no?, a la Casa de Estudios San Marcos, ¿no? Le llaman la Casona de San Marcos actualmente, ¿no? Pero antes fue un colegio mayor, ¿no? El director de este colegio, de este centro de estudios muy prestigioso, era nada menos que Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿sí? Jóvenes, consecuencias que generaron estas reformas borbónicas. Las consecuencias están ahí: mayor presión fiscal para los habitantes del virreinato. Mayor presión fiscal quiere decir que más impuestos les van a cobrar. Descontento de los criollos, que no pueden acceder a los cargos públicos, otra consecuencia. Otra consecuencia, los caciques pierden sus privilegios tras la rebelión de Túpac Amaru II, que se dio justamente en el contexto de las reformas borbónicas, y surgen criollos críticos del orden virreinal, y esto generará condiciones para las guerras de emancipación, ¿sí? Va a haber criollos que se van a sublevar contra el gobierno virreinal, ¿no? Y ahí viene nuestra independencia, jóvenes, ¿sí? Muy bien, jovencitos, tenemos un cuestionario que resolver, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente a las preguntas, ¿sí?
Vamos a pasar rápidamente a las preguntas porque estamos contra el reloj. ¿Sí? Vamos a poner acá.